Buenas tardes, les habla Vanessa Rincón. Hoy iniciaremos como tema la introducción al problema de optimización. Como primero ¿qué es optimización? La optimización es un proceso matemático en el cual se busca maximizar o minimizar una función objetivo, que puede representar beneficios, costos, distancias, entre otros. También es que es una herramienta esencial en muchas áreas como lo es la economía, ingeniería y las ciencias físicas. Bueno, como segundo punto tenemos un ejemplo sencillo de optimización sin restricciones. Para esto supongamos que tienes una función f de x que es igual a menos x al cuadrado más 4x. Bueno, y deseas encontrar el valor de x que maximiza esta función. Para esto derivamos la función que quedaría f' de x que sería igual a menos 2x más 4. Bueno, para esto luego tenemos es que igualar a 0, por lo tanto quedaría 2x más 4 igual a 0. Y el valor de x quedaría siendo igual a 2. El valor x que es igual a 2 es el punto donde fx alcanza su máximo. Bueno, para el tercer punto, lo que tenemos es qué pasa cuando hay restricciones. Y es que en muchos casos no podemos optimizar libremente la función porque estamos sujetos a una restricción. Por ejemplo, puede que queremos maximizar el área de un terreno, pero con la restricción de que el perímetro no puede superar un valor dado, ¿sí? Como cuarto punto tenemos métodos tradicionales versus multiplicadores de Lagrange. Bueno, es que cuando hay restricciones, los métodos de optimización tradicionales no son suficientes, ya que aquí es donde entra en juego el método de los multiplicadores de Lagrange, que nos permite encontrar máximos y mínimos en funciones con restricciones. Bueno, también tenemos lo que es la transición, y es que ahora que entendemos el concepto de optimización y las limitaciones que imponen las restricciones, para esto vamos a adentrarnos en qué son los multiplicadores de Lagrange y cómo funcionan. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de multiplicadores de Lagrange. ¿Qué son los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange son una técnica utilizada para resolver problemas de optimización con restricciones. Este método convierte un problema de optimización con restricciones en un sistema de ecuaciones que nos ayuda a encontrar los puntos extremos, es decir, los máximos y mínimos de la ecuación. Ahora hablemos de la idea detrás del método. El objetivo es maximizar o minimizar una función, sea f de x, y o z, pero con una restricción, g de x, y o z, igualada a 0. En lugar de resolver el problema de forma directa, buscamos los puntos en los que las curvas de nivel de f son tangentes a la restricción. Esta tangencia se traduce en la condición de que las gradientes de f y g sean proporcionales, es decir, como se ve en la imagen. Aquí lambda es el multiplicador de Lagrange y mide cómo cambia el valor óptimo de la función cuando se altera ligeramente la restricción. Pasamos ahora a la formulación matemática. Para resolver el problema, construimos una nueva función llamada lagrangiana, que combina la función que queremos optimizar y la restricción, como se puede observar en la imagen, donde g de xy es igual a c es la restricción. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones se resuelve encontrando las derivadas parciales de la lagrangiana con respecto a cada variable y al multiplicador lambda e igualando a 0. Para concluir, geométricamente, este método busca los puntos donde la función y la restricción son tangentes entre sí, lo que garantiza que hemos encontrado un punto óptimo en presencia de la restricción. Ahora que entendemos la teoría detrás de los multiplicadores de Lagrange, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo resolver un problema paso a paso. Hola, buenas tardes a todos. En este video vamos a explicar un video de ejemplos de Lagrange con su solución y explicación de cómo se soluciona. En este video vamos a hablar del ejemplo 1 de los multiplicadores de Lagrange y vamos a darle solución al problema. ¿Cuál es el problema? Este de acá. Bueno, para empezar a dar solución a este problema debemos hablar de qué dice el ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Emplee el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar el máximo de f
con respecto a x y y, que es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sujeto a la restricción de x más y igual a 3. Ya que tenemos que la función de f de x tiene una restricción, está sujeto al x más 3, para usar los multiplicadores de Lagrange se tienen que tener 3 ecuaciones en cuenta para poder resolverlo de esta manera, que es que f de x, que es la derivada con respecto a la función de x con y, es igual a lambda, la derivada de gy, por el x menos y. Y así con f de y, pero pues con respecto a la derivada de fy. Y también se tiene una función que es gx igual a xy, que es igual a 0. Más adelante, ahí en el siguiente paso del ejercicio, les voy a explicar cómo es la solución de esta. Bueno, para empezar a darle solución al problema, tenemos que derivar primero con respecto a x la función que ya se nos está dando, que sería pues menos 2x, porque aquí se tiene que pues el x al cuadrado, derivando quedaría pues menos 2x. Se pone lambda y luego de eso voy a multiplicarlo con la derivada que me da en g de x, que si miramos aquí g de x, la derivada pues de x es 1, dado que se tiene x más y menos 3. Ahí pues los otros no se tomarían en cuenta, sino solo la x. Y eso quedaría igual la primera parte, que es la derivada de f de x, quedaría menos 2x igual a lambda. Dado que pues lambda por 1 pues daría lambda. Entonces ahí quedaría menos 2x igual a lambda. Con f de y hacemos lo mismo, que el resultado sería menos 2y igual a lambda por 1, que sería lo mismo que decir menos 2y igual a lambda. En la tercera ecuación que se tiene, porque son 3 ecuaciones lineales las que se dieron en la anterior diapositiva, quedaría x más y menos 3, que se iguala a 0. Bueno, en este paso lo que debemos hacer es despejar las funciones 1 y la función 2. ¿Cómo se despeja o cómo hallamos las variables de x y y? Bueno, para esto tenemos que despejar usando pues un sistema de ecuaciones, pero pues hay demasiadas. En este caso, las que a ustedes se les facilite más. En mi caso, yo tomé el método de igualación, dado que tenemos dos variables similares, que es x y pues el 2 y 2y. Entonces, pasamos a igualar o pues despejar x y y. En este caso vamos a despejar a x, que sería menos 2x igual a menos 2y, se quitan los menos 2, al pasar el menos 2 a dividir a menos 2y. Quedaría pues que x es igual a y. Pero ahora, dado que tenemos que x es igual a y, debemos hallar cuánto vale y. En este caso, en la tercera ocasión que se nos dio, que es la de gx, que es igual pues a x más y menos 3, ahí vamos a pasar a sustituir la x por y, porque se supone que x es igual a y. Entonces pues vamos a empezar a reemplazar los valores. ¿Qué sería que x más y menos 3 igual a 0? Sería y más y menos 3, que esto sería igual a menos 2y menos 3 igual a 0. Este es el primer paso. Ya de ahí seguimos el despeje, pues despejando a la y para hallar un resultado, que sería igual a 2y igual a 3 y que y sería 3 medios. Dado que tenemos el valor de y al inicio habíamos dicho que x es igual a y, entonces x valdrá lo mismo, menos 3 medios. Para este paso y finalizar el tema de los multiplicadores de Lagrange, vamos a empezar a tener como esa función de z, que es pasando esos valores que hallamos como puntos críticos de la función que se nos dio al inicio. Entonces, dado que tenemos un punto crítico que es 3 medios con x y y 3 medios, entonces empezamos a poner f, que es igual a 3 medios, 3 medios es igual a 9, y como teníamos que era menos x al cuadrado, pues esa x pasa al valor que se encontró, que es 3 medios al cuadrado menos 3 medios al cuadrado. Ya haciendo la solución en la calculadora, nos da que el punto crítico de f con respecto a 3 medios, que también tiene 3 medios en y, es igual a 9 medios. Entonces,
Ese sería el resultado de los multiplicadores de Lagrange. Como desde el inicio el ejemplo dice que era determinar el máximo, en este ejemplo específico vamos a hablar solo de máximos. Ya después en un próximo video empezaremos a hablar de máximos, mínimos o si se llegan a tener 2 puntos críticos o más puntos críticos, porque hay que recordar que no en todos nos da un solo punto crítico. Muchas gracias. A continuación voy a hablar sobre algunas aplicaciones y el resumen en general del video. Algunas aplicaciones del método de los multiplicadores de Lagrange es sobre todo en la economía, que se puede evidenciar la maximización de utilidades con restricciones de presupuesto, en la ingeniería con la optimización de costos con limitaciones de materiales, en los negocios internacionales la optimización de estrategias comerciales considerando restricciones como aranceles, costos logísticos y algunas regulaciones internacionales. Voy a hablar acerca de un ejemplo en los negocios internacionales. Por ejemplo, en una multinacional desea maximizar sus beneficios al exportar productos a varios países, pero enfrenta restricciones como aranceles o costos logísticos. El método de Lagrange puede ayudar a encontrar la distribución óptima bajo estas restricciones. Además, que también puede aplicarse con la optimización de la cadena de suministro global, gestionando recursos entre diferentes países. Por otro lado, algunas ventajas del método es que facilita la resolución de problemas con múltiples restricciones, común en decisiones en los negocios internacionales donde hay que optimizar bajo condiciones comerciales complejas. En resumen de todo este video es que el método de los multiplicadores de Lagrange es útil para encontrar máximos y mínimos a funciones sujetas a restricciones, siendo aplicable en muchas áreas, incluyendo la gestión de recursos globales en los negocios internacionales.